Aunque sí lo quisiéramos, no todas las personas son de buena influencia para nosotros. Hay muchas que con su amistad, con su convivencia, nos pueden dañar, nos pueden afectar, y más si tú eres hijo de Dios. Tal vez sin quererlo, una mala relación te puede llevar a quebrantar tu fe, tus principios, tu manera de vivir, el código de valores. Puede hacer que tu vida venga hacia la destrucción. ¿Cuántos casos no hemos visto de gente que se relaciona con otros o que se casa o tiene un tipo de relación con determinadas personas y en lugar de ser de bendición, son para destrucción? En esta sociedad debemos entender que hay dos tipos de relaciones con las personas. Las que nosotros escogemos, que tal vez son aquellas que por coincidencia de valores, de gustos, eh, de objetivos similares, estilos de vida, probablemente podemos nosotros tener cierta empatía y tener una amistad con alguien. Pero también existe otro tipo de relaciones entre las personas, que son las relaciones que no son impuestas. ¿Cuáles son estas? El nacer en determinada familia, el trabajar en determinado lugar o ir a cierta escuela. Nosotros no escogemos a los compañeros de clase, no escogemos a los compañeros de trabajo, tampoco la familia donde nacimos. Sin embargo, debemos aprender a convivir y aprender a relacionarnos de tal forma que llevemos las cosas bien. Una de las cosas importantes que nos dice la palabra de Dios es que Dios a los cristianos nos ha puesto en el mundo como luminares, como luces, para hacer precisamente eso, luz hacia el mundo, en un mundo que está caído, que está en tinieblas. El Señor Jesucristo sabía muy bien a lo que nos enfrentábamos. En Juan capítulo 17, Él ora por todos los creyentes que habíamos de depositar nuestra fe en Él, y dice al Padre las siguientes palabras en Juan 17:15: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Porque precisamente sabía el Señor que en este mundo tenemos todo tipo de aflicción, pero estamos en este mundo por voluntad del Señor para hacer luz y conducir a otros a Jesús. De manera que ya sea que las relaciones nosotros las escojamos o que sean impuestas en cierto sentido, debemos de ser sabios cómo nos relacionamos con los demás. ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? Dios me habrá creado para estar aislado de los demás, para irme a una cúspide, una montaña y tratar de vivir una vida santa sin relacionarme con los demás. ¿Qué es lo que dicen las escrituras al respecto? En este tiempo, en estos días, estamos analizando la vida de Lot. Recordarás que en la sesión pasada estuvimos hablando uno de los grandes problemas de Lot, que fue la avaricia. Hoy estaremos hablando del segundo problema que le llevó a tener una vida fracasada, una vida espiritual que fue hacia abajo y destruyó no tan solamente su hogar, sino sus propiedades y su manera de vivir. Y todo porque extendió lazos de comunión con los incrédulos. Y ese es precisamente el tema de esta tarde: el peligro de la unión desigual con los incrédulos. Para lo cual, y antes de entrar en el tema, vamos a pedir dirección a nuestro Señor, porque Él es el que nos guía hacia toda verdad, Él es el que camina nuestros pasos, Él es nuestro consejero, Él es el sabio Dios, y vamos a pedirle su dirección en esta tarde. Acompáñame. Una vez más, Padre Celestial, nos acercamos delante de ti, ante tu presencia, para rogarte, Señor, sabiduría, entendimiento, que nos des, mi Dios, discernimiento espiritual para saber cómo relacionarnos con nuestro semejante. Hay en ocasiones, Señor, amistades o relaciones que entablamos que no convienen y que lejos de ayudarnos nos destruyen, Señor. Yo quiero rogarte que nos hagas sabios, que permita, Señor, que podamos tener tal entendimiento de saber escoger con qué persona nos vamos a relacionar, de tal suerte que nuestro yugo sea un yugo igual en la fe que tenemos en Cristo Jesús, Señor. Dirige nuestros pasos en este tiempo y guárdanos. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén.
En esta oportunidad quiero llevarte al libro del Génesis, capítulo 19, del versículo 1 al 7, y que me acompañes ahí en tu casa a buscar este texto y vamos a leerlo. Si quieres leerlo conmigo, dice así la escritura, Génesis 19, del 1 al 7. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos, y se inclinó hacia el suelo, y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot, y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta, y cerró la puerta tras sí, y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Nuevamente abordamos la historia de Lot. Si tú recordarás, Lot se había separado de Abraham y había puesto sus tiendas en lo que era prácticamente la llanura de Sinar, en ese valle donde era un lugar muy fértil, llamativo a la vista, y hacia allá escogió irse a vivir. Y no se dio cuenta porque fue poniendo sus casas, sus tiendas de campaña, hasta llegar y ser un poblador más de Sodoma. Ya estaba establecido ahí, tal vez había pasado meses, un tiempo en que estaba allí Lot con su familia. Recordará sus dos hijas y su esposa. Y estando en un día afuera de su tienda, dice la palabra de Dios, que vio venir a dos varones. Tal vez le llamó la atención porque eran muy diferentes a los varones con los que él convivía normalmente en ese lugar. Los invita a vivir a su casa, los invita a pasar a su casa y les da hospedaje. En un principio los dos varones se resistieron. Sabemos quiénes eran estos dos personajes. Dice la palabra de Dios, lo acabamos de leer, eran dos ángeles que Dios había enviado para destruir a Sodoma y a Gomorra. Sin embargo, Lot los identifica como personas especiales y los invita, y le lava los pies, les prepara una gran comida y cose panes sin levadura, y fueron ellos, convivieron con él en ese momento. Ya iban a dormir, dice la palabra de Dios, pero en ese momento todos los hombres de Sodoma, desde el más pequeño hasta el más grande, desde el más joven hasta el más viejo, rodearon la casa. ¿Cuánta gente no habría ese día, esa noche, alrededor de la casa de Lot? Cientos, tal vez miles, todos con un mismo pensamiento, con un pensamiento maligno para destruir, para matar, hurtar y destruir. Y dicen algo estos hombres. En el versículo 5 dice que ellos dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? ¿Quién les avisó? Tú recordarás que el mejor medio de comunicación es la lengua. Tal vez algunos pobladores se dieron cuenta de lo que estaba pasando en la casa de Lot y comunicaron a todos los hombres. De tal suerte que todos estaban rodeando la casa y querían que Lot entregara a los visitantes, a los dos visitantes. ¿Para qué? Para conocerlos, dice la palabra de Dios. Esta palabra, este verbo conocer, a la luz de las Escrituras, no significa como aquí en el occidente usted y yo entendemos, el poder saber quién es esa persona, entender de qué familia viene, cuáles son sus gustos, a qué se dedica. No, sino que este conocer significa tener intimidad, relaciones sexuales. Y cuando estos hombres dijeron: sácalos para que los conozcamos, no estaban diciendo sino algo terrible: sácalos para que tengamos relaciones sexuales con ellos. Esto es muestra de que la ciudad estaba entregada a la violencia y a la inmoralidad. Toda la gente del pueblo sabía que lo que estaban haciendo era algo que normalmente veían a diario.
la violencia sexual, las violaciones, incluso las relaciones con animales y todo eso, el pueblo, los hombres del pueblo lo vivían, era algo normal para ellos. Y querían ellos probar y tener un momento con los visitantes de Lot. Sin embargo, Dios no lo iba a permitir. Es algo que va en contra de la naturaleza y algo que Dios reprueba. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 1, versículos 26 al 30. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Así eran los hombres de Sodoma y Gomorra. Y tal era la maldad de estas personas, que el Señor levantó juicio y sentencia sobre ellos, y mandó a dos de sus siervos, a dos ángeles, para destruir con fuego y azufre a toda esa población y aún raer de la faz de la tierra hasta sus propiedades, animales y todo lo que hubiese en ese lugar. Y esto sucedió. Hoy tenemos y sabemos por la antropología que esos lugares donde estaba situado Sodoma y Gomorra, que hoy existen, no ha quedado nada. Y en la tierra se puede ver restos de lo que fue, en un dado caso, cenizas, lo que fue una ciudad que fue quemada por fuego y azufre, como los científicos pueden dar fe realmente. Lot no tomó en cuenta que ese lugar era un lugar malo, un lugar que no era apto para su familia para vivir. El segundo error de Lot fue llamar hermanos a los hombres de Sodoma. El versículo 7 dice que 6, él salió de su casa cuando estos hombres estaban allí, cerró la puerta tras sí y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Lot llamó hermanos a estos inicuos. ¿Cómo es posible que pudiera él llamarles con este calificativo, que en lugar de encarar, poner en evidencia su pecado, él les llama hermanos? Tal vez tuvo miedo, tal vez por temor o porque no hiciesen algo atroz más de lo que querían realizar, fue que les llamó hermanos. Pero este calificativo que da Abraham a los hombres de Sodoma me deja pensar que no tan solamente fue de palabra, que realmente Lot estableció lazos de amistad con ellos. Y te voy a dar una prueba tan solamente de esto, querido hermano. Dice la palabra de Dios que él les llamó, en el versículo 12, que a los novios, a los contrayentes que iban a tener sus hijas, ya les llamaba yernos, ya estaba el compromiso. Ahora, ellos todavía no se habían unido a estas personas, porque dice el versículo 8 que estas dos hijas que tenía Lot no habían conocido varón, pero Lot llama yernos y vemos que ya había entablado, tal vez ya había tenido un compromiso formal para entregar sus hijas a estos hombres perversos. ¿Y de qué nos habla de esto? De lazos de amistad con el mundo, de lazos de amistad con gente que no era de buena reputación, de buena moral, que por el contrario era gente perversa, gente desviada sexualmente, gente que ofendía a Dios, gente que estaba viviendo un pecado que para Dios es reprobable, que Dios lo considera como lo más de los pecados terribles, aunque para Dios no hay clasificación de pecados. Abominación, dice la palabra del Señor. Lot cometió el gravísimo error de ir poniendo sus tiendas y vivir en ese lugar, echar raíz en ese lugar, tener
amistad con la gente de esa ciudad, incluso ver y escuchar lo que la gente decía y no hacer nada. Esto le llevó a que él se adormeciera, que pensara que esto era algo normal, que algo que lo malo ya los estaba viendo como bueno, porque su conciencia se había cauterizado, puesto que no había hecho nada por salir de ahí. La palabra de Dios en muchas partes, y aunque en ese tiempo no estaba escrita la palabra de Dios, él conocía a Dios, pues era justo. Él conocía el temor a Dios y él sabía que Dios no tiene relación con el pecado. Sin embargo, no había huido de la fornicación. La palabra de Dios nos advierte, y a nosotros como iglesia, queridos hermanos, amigos, en 1 Corintios 6:18, en la parte A dice: huid de la fornicación, huye, así como lo hizo José en el palacio de Potifar, así como lo hizo Daniel ante el jefe del faraón que lo puso para ofrecerle comida. Huir es lo importante, y no permanecer y no relacionarse y ensuciarse con este mundo. Tal era su compañerismo de este hombre Lot con los hombres de Sodoma, que ya quería emparentar con ellos, como lo dije anteriormente. Solamente veía y oía, callaba, pero no hacía nada. La palabra de Dios nos dice en 2 de Pedro 2, del 8 al 9, que ya leíamos en la sesión pasada: porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? Bueno, y sigue hablando la palabra de Dios, pero dice: viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Y sin embargo no hacía nada. Y esto llevó a adormecerlo, como aquel animal que va a ser llevado a la muerte y que a lo mejor se le da confianza para que no piense que va a ser sacrificado. Así este hombre no entendía y no podía discernir lo que estaba viviendo y lo que pasaba por delante. Cuán sutil e implacable es la ruina provocada por las malas compañías. De ahí que, como decía en la introducción, tengamos cuidado cómo nos relacionamos con los demás, porque una mala compañía, las malas amistades, arruinaron a Lot. Perdió su familia, perdió sus propiedades, perdió hasta su reputación por tener comunión con esas personas que no eran de bendición para su vida. La Biblia nos enseña que las malas compañías pueden tener un efecto negativo y tienen un efecto nocivo en nuestras vidas. La Escritura nos advierte que debemos evitar la influencia de aquellos que nos llevan por el camino equivocado y no consentir. Proverbios capítulo 13, versículo 20 dice: el que anda con sabios será sabio, mas el que se junta con necios sufrirá daño. Y esto es cierto. La palabra de Dios nos advierte: si tú te juntas con gente necia, con gente problemática, con gente que está en vicios, en maldad, ¿qué vas a acarrear a tu vida? Tarde que temprano te van a meter en un problema. De lo contrario, si tú te juntas con gente de bien, y aún más con la familia de la fe, con los creyentes, con los cristianos, no va a ser el mismo resultado. Esto significa, si nosotros nos rodeamos de personas sabias, nosotros también seremos sabios. Por otro lado, si nos rodeamos de personas necias, nosotros también sufriremos daño. Hay un pasaje en la Escritura, y quiero que vayas conmigo también, en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14 al 16, que ejemplifica de manera mejor lo que venimos diciendo. Y dice: no os unáis en yugo desigual. Estoy leyendo 2 de Corintios 6, 14 al 16. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templos del Dios viviente.
como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No debemos de perder de vista que somos templo del Espíritu Santo. Todo aquel hombre que ha venido a Cristo Jesús en arrepentimiento y fe y ha sido convertido por el poder del Espíritu de Dios es una nueva criatura y su existencia, su cuerpo pasa a ser templo del Espíritu Santo porque Dios viene a morar en tu corazón. Pero una de las cosas tristes es que pese a que esto sucede, los hijos de Dios muchas veces se juntan con personas que no convienen y que manchan aún su testimonio. El yugo desigual es importante considerar. Un yugo, ¿qué era un yugo en la antigüedad? Un yugo era una barra de madera que se ponía sobre dos bueyes, normalmente dos bestias, y las bestias tenían que ser más o menos del mismo peso, de la misma fuerza, para que al arar la tierra, el surco fuera derecho. Pero ¿qué sucedía si en ese yugo uno de los animales era más joven y débil o era mayor y con menos fuerza? Podía estarse desviando ese surco, ese arado en la tierra y no servía para mucho, no era para provecho. Y lo más probable es que solamente diera círculos o hiciera caminos torcidos. Esto no servía para cultivar la tierra. Dios nos advierte a través de esta ilustración del yugo desigual que debemos de ser sabios con quienes tenemos nosotros amistad, con quien nos estamos relacionando. Como hijos de Dios es importante que no lo hagamos con los incrédulos. Pero tú podrás decir, pero pastor, ¿por qué entonces? ¿Por qué el Señor Jesucristo sí se unió y sí comió con los publicanos y pecadores? Bueno, quiero contestarte al respecto y la palabra de Dios nos dice que Él lo hizo porque Él tenía un objetivo. Él tenía un objetivo de salvar las almas y Él cuando se unía o cuando estaba comiendo con ellos, cuando tenía cierto contacto, era para hablarles del reino de Dios. Dijo el Señor Jesucristo, cuando era juzgado por eso, dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, pero los enfermos sí. Y yo estoy aquí porque estas almas están enfermas. Estoy parafraseando lo que el Señor Jesús dijo en los evangelios. Y esto es cierto. Jesús comía con publicanos y pecadores para mostrarles el amor de Dios, para hablarles del evangelio de Él mismo, de lo que Él iba a hacer en la cruz por ellos, de que Él era el Salvador. Por eso Jesús se juntaba. Ahora tú puedes tener amistad con personas que no sean creyentes, pero el objetivo debe de ser para que tú les hables de Cristo, no para que hagas tratos o para que hagas compromisos o unas tu vida a una persona que no conoce de Dios, porque es muy clara la palabra del Señor. ¿Qué comunión tiene la justicia con la injusticia? El cristiano con el creyente, Dios con Satanás. De ninguna manera Dios nos permite que nosotros tengamos este tipo de relación, porque Él sabe que si nosotros la tenemos nos vamos a destruir. ¿Qué fue lo que sucedió con Lot? Lot tuvo una unión en yugo desigual con los incrédulos y eso le llevó a la destrucción, eso le llevó al fracaso. Debemos de ser sabios como el Señor Jesucristo. Cuando saber estar con ellos es porque tú les vas a hablar del evangelio de Jesucristo. Tengamos cuidado cuando hagamos lazos con gente que no conoce de Dios, a menos que sea para hablarles de Jesucristo, de que Él es el Señor y Salvador y que Él puede perdonar sus pecados y salvarles. Pero el hacer tratos, negocios, compromisos como noviazgo o matrimonio, la palabra de Dios lo reprueba. Dios no nos da permiso para hacerlo, porque Él sabe que si lo hacemos nos vamos a destruir. Es lo mismo que le dijo al pueblo de Israel cuando fue a conquistar la tierra prometida. No se junten con las otras naciones, no hagan lo que ellos hagan, no tomen sus costumbres, no se casen con las hijas de todos esos pueblos. Y ellos no entendieron ni lo hicieron, y eso hizo que se desviaran su corazón de Dios y llegaron a la idolatría. El agua y el aceite, querido hermano,
no se puede mezclar. Y un hijo de Dios con un incrédulo no puede tener una verdadera comunión. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no está en ambos, está en el creyente, mas no el que no ha venido a un encuentro de salvación y no ha tenido una conversión en Cristo Jesús. Lot cometió un grave y un segundo error: tener unión con los hombres perversos de Sodoma. Lot podía haber hecho otra cosa, podía haber influido, orado por ellos, hablándoles de Dios a estas personas, pero no lo hizo. Veía, oía y callaba. Veía, oía y callaba. ¿Y sabes qué, hermano? Estamos en este mundo para influir a los demás, no para que los demás nos influyan a nosotros. Cuando un cristiano se deja influenciar por otros para el mal, es porque realmente no está en Cristo, no está firme, no está fuerte espiritualmente. Tengamos cuidado con qué clase de amistad, qué clase de amistades tenemos. No se trata de hacer acepción de personas, no se trata de discriminar a las personas, claro que no, porque eso lo manda Dios. Dios manda que amemos a nuestros semejantes, a nuestros enemigos, pero sí se trata de ser muy sabios cuando se va a tener una comunión más allá de una simple relación de trabajo o de convivencia. Tengamos nosotros mucho cuidado. Jesús, al contrario de Lot, nos dice y nos enseña que nosotros debemos de buscar hacer la voluntad de Dios. Cuando hagamos la voluntad de Dios, entonces seremos llamados hermano y hermana del Señor y madre del Señor en este sentido. Dice el Señor Jesucristo en Marcos capítulo 3:35, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Fíjate qué diferencia. Tú tal vez le puedes decir a una persona incrédula, mi hermano o hermano, pero realmente no lo es, porque él no ha venido al arrepentimiento con Cristo Jesús, a la salvación. Sin en cambio, nosotros, al hacer la voluntad de Dios, pues estamos constituyendo hermanos y hermanas de Cristo Jesús, de acuerdo al propio dicho de nuestro Salvador. El verdadero hermano de Jesús es aquel que hace la voluntad de Dios. Cuidemos nuestras amistades, cuidemos con aquel que le decimos amigo. ¿Por qué? Porque probablemente si es una persona incrédula, va a actuar de manera distinta. Vemos tantos problemas que muchos creyentes no lo ven, noviazgos, matrimonios que han ido al fracaso porque no le han hecho caso al manual del Señor y han permitido cosas terribles. La intransigencia de Lot con la gente de Sodoma le hizo perder la oportunidad de llevarles el mensaje de salvación, y esto es muy cierto. Ahora, el consejo final de Dios al respecto es este, y lo podemos encontrar en 2 de Corintios 2, del versículo 17 al 18. Por lo cual, salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Seamos sabios, hermanos, para saber con quién podemos tener comunión, una comunión real y verdadera. Dios nos advierte que tengamos cuidado, porque jamás un cristiano podrá tener una comunión verdadera con un incrédulo. Dios nos ha puesto en esta tarde en la advertencia, y está en nosotros saber oír la voz del Señor. Lot fue a una ruina espiritual porque no supo escoger sus amistades y porque no fue influencia a ese mundo perdido en el cual estaba viviendo. Abramos los ojos y pidámosle a Dios sabiduría para saber con qué personas estamos tratando, y si es una relación que no es de Dios, romperla, cueste lo que cueste, porque si no, a la postre nos traerá un quebranto espiritual. Vamos a orar.
Jesús, perdón, perdóname, Señor, pues sé que débil fui, te herí, te lastimé, perdóname, Señor, perdón, Jesús, perdón, perdóname, Señor, pues sé que débil fui, que herí, te lastimé, perdóname, Señor. Misericordia, quiero descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar. Con arrepentimiento en mi corazón, me humillo y te pido perdón. Bendito Señor y Padre Celestial. Gracias, muchas gracias, Señor, porque en este libro santo encontramos tantos consejos, tanta sabiduría de parte tuya. Porque lo único que tú quieres, Señor, para nosotros es que vivamos en paz y que seamos luz en esta tierra, Señor. Aunque sabemos que ser seguidor de Cristo Jesús es exponernos a la persecución, exponernos a la crítica, exponernos a la censura, sabemos, Señor, que tú nos has puesto en este mundo para hacer luz. Ayúdanos a saber con quién podemos tener una comunión verdadera, sobre todo hacer lazos con hijos tuyos que compartimos la misma fe, Señor. Ayúdanos. Y si tenemos una relación, una amistad con alguien o con algunas personas que nos están llevando al fracaso espiritual, ayúdanos a ser determinantes y romper en el nombre de Cristo esa relación que no conviene. Señor, bendice a tu pueblo y darnos esa capacidad para distinguir, para decidir y determinar en sabiduría lo que tú quieres para nosotros. Te lo ruego, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues hemos llegado al final. Yo agradezco a todos ustedes por su atención y les mando un fuerte abrazo. Que el Señor les bendiga. Que tengan un bonito fin de semana. Bendiciones para todos. Nos vemos pronto.